Excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, querido presidente González, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida, como siempre, al Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Orange, Asisa y Red Eléctrica de España. Tenemos el honor de que el excelentísimo señor presidente de la República de Colombia haya querido que nuestra organización acoja en este acto la entrega de la condecoración de la Orden de Boyacá en el grado de comendador al excelentísimo señor don Santiago Rengifo. Condecoración concedida por el señor presidente de la República de Colombia en decreto firmado por la ministra de Relaciones Exteriores, doña María Ángela Holguín Cuéllar, que está también con nosotros. El gobierno colombiano instituyó la Orden de Boyacá, legado del Libertador, con el fin de honrar y enaltecer a colombianos y extranjeros que se hayan distinguido por sus ejecutorias y servicios al país y a líderes de naciones amigas como reconocimiento por méritos especiales. Don Santiago Rengifo, presidente de la sección española del Comité Bilateral Hispano-Colombiano, ha sido actor determinante, a juicio del Gobierno, en las relaciones comerciales de ambos países, asegurando tanto visitas empresariales a Colombia como la presencia de industriales colombianos en España. El Gobierno de Colombia reconoce con esta orden los méritos profesionales y exalta las virtudes personales de don Santiago Rengifo por llevar a cabo actividades que permiten la interacción y búsqueda de oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosas para las comunidades empresariales de Colombia y España. Don Santiago, le ruego suba al estrado para que Su Excelencia el Presidente de la República de Colombia le imponga la orden. Muy buenos días a todos. Las relaciones entre España y Colombia están tal vez en su mejor nivel y como toda relación entre naciones, entre personas, hay que alimentarla y son muchos los factores que inciden en irla fortaleciendo día tras día. En las relaciones entre dos países, no solamente la acción de los gobiernos, de los presidentes, de los ministros de Relaciones, de los embajadores, sino también la acción de mucha gente que contribuye en todo sentido a que esas relaciones se fortalezcan. En el caso de España y Colombia, una persona muy especial, amigo personal, amigo del gobierno, amigo de Colombia, y no solamente de este presidente, de muchos presidentes que me antecedieron y muchísimos empresarios colombianos y españoles que han sido beneficiados con su generosidad, con su trabajo. Y por eso he querido aprovechar esta ocasión, mi último viaje aquí a esta gran ciudad de Madrid, a España, después de ya casi 8 años de gobierno, mi despedida, para hacer este reconocimiento a este gran amigo Santiago Rengifo. Los colombianos no tenemos cómo agradecerle todo lo que ha hecho por Colombia, por las relaciones entre España y Colombia, y por eso lo hemos querido honrar con la máxima condecoración que otorga el gobierno colombiano, que es la Cruz de Boyacá. Una parte importante de esa condecoración le corresponde a su señora Chiqui, que ha sido una gran compañera, gran amiga también, y por eso, Santiago, es para mí un gran honor, a nombre de 50 millones de colombianos y de este amigo personal que tendrá toda la vida, de entregarle a usted esta condecoración.
Comenzamos entonces el desayuno informativo del Fórum Europa con el señor presidente de Colombia, al que va a presentar, yo se lo agradezco muy especialmente, el que fuera presidente del Gobierno de España, don Felipe González. Querido don Felipe. Muchísimas gracias. Bueno, para todos los que me conocen, que creo que son muchos de los de aquí, es para mí un honor y un placer presentar al presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, y a mi amigo Juan Manuel Santos. En el año 92 lo recibí en Sevilla, era ministro de Comercio. Si no le miren, es joven todavía, pero ya era ministro de Comercio con el presidente Gaviria. Después lo he reencontrado muchas veces. Arregló un problema macroeconómico con una crisis financiera seria durante el gobierno de Pastrana como ministro de Hacienda. Todo el mundo se irá asombrando. Después fue ministro de Defensa con el presidente Uribe en la fase más dura de enfrentamiento con la FARC y de reducción de sus posibles expectativas. Y después, desde 2010, es presidente de la República. He seguido mucho su trayectoria política, pero debo confesar que soy poco objetivo, porque somos amigos. No, sí soy objetivo. Y voy a ser breve, porque importa oírlo a él. Pero los voy a situar. Ahora va a pasar siempre a ser analizado como el presidente que firmó los acuerdos de paz y que ahora lo intenta con el ELN, que todavía queda por ahí. Si consigue avanzar en eso, como diría mi amigo el embajador, lo criticarán duramente en la campaña, pero le agradecerán que lo deje atrás, que no sea una faena que dejen pendiente. Pero así es la política. Verá, cuando llegó a la presidencia, el presidente tenía, debo decir, como todos los anteriores, el propósito de avanzar en un diálogo que pudiera llevar a la paz después de 50 años de enfrentamiento con una cantidad de consecuencias enormes. Pero claro, ese no era su único propósito. Ni siquiera diría que el principal como presidente tenía su programa. Él me explicaba entonces, yo voy a trabajar en paralelo con un programa de desarrollo económico, social de Colombia, que sea inclusivo. Él lo llamaba tercera vía, yo nunca lo llamé así, pero dentro de las terceras vías habíamos algunos, además de Blair, por ejemplo, yo, etcétera, en su concepción. Voy a trabajar en esto y a la vez voy a intentar un acuerdo de paz. En paralelo, si el acuerdo de paz, como tantas otras veces, se frustra, yo tengo mi programa de desarrollo del país, de acuerdo con los criterios que he elegido y con las prioridades, y en algún momento de esas conversaciones le dije, no, presidente, en paralelo no va nunca esto, en algún momento se van a cruzar, van a converger las líneas paralelas y se va a convertir en algo, digamos, por lo menos confuso, donde ya no se va a saber evaluar por separado una y otra cosa. Pues bien, en esa línea pretendidamente paz paralela hay otra línea que se le ha cruzado en su segundo mandato, que es la destrucción rápida, tremenda, inimaginable de Venezuela, institucionalmente, económicamente, socialmente, que provoca, entre otros, que más de 1 millón de venezolanos hayan cruzado la frontera de Colombia y que Colombia, que es un país como nosotros, de la misma dimensión, con la renta per cápita que conocéis, esté acogiendo con criterios que no son capaces de acoger la Unión Europea con 500 millones de habitantes a semejante número de refugiados, acogiéndolos con verdadera pasión humanitaria, con verdaderos criterios de acogida que añoramos. Por tanto, digamos que las líneas paralelas se juntaron y de pronto se cruzó una tercera línea, que era la terrible crisis que estamos viviendo en Venezuela, que parece una crisis siempre sin esperanza. Pues bien, en la primera de las líneas paralelas, el presidente Santos se propuso mejorar la educación, mejorar la salud, disminuir la pobreza, desarrollar las infraestructuras, mantener una macroeconomía equilibrada en medio de la crisis que se ha producido en los últimos años,
de las materias primas y la caída de los precios del petróleo, y mantener creciendo la economía. En el barrio todo el mundo vive en un contexto, y Colombia vive en el contexto de sus fronteras. Acabo de ver cuál es la frontera más larga, que es la de Venezuela, pero tiene la frontera de Ecuador, la frontera de Perú, la frontera de Brasil y la frontera centroamericana. Hoy no voy a hablar de Nicaragua, porque parece que se suma a la tragedia. En todos esos parámetros, Colombia ha cambiado sustancialmente, ha disminuido la pobreza, ha mejorado sustancialmente el acceso a la educación, se ha prácticamente universalizado el derecho a la salud, las infraestructuras han dado un gran salto adelante y alguna vez hemos hablado de eso. Cuando uno acaba una tarea de gobierno y acaba de decir al presidente que la está acabando, cabe decir, bueno, ¿cómo juzgaría usted? Después ya lo juzgarán otros. Digo después cuando pase tiempo y haya perspectiva. Su propia tarea. Cuando llegué a la responsabilidad, el país estaba así en educación, en pobreza, en salud, en infraestructura, en vivienda. Cuando salgo, está en estas otras cifras, ha cambiado en algo, ha contribuido. Yo creo que he contribuido mucho, pero lo diré con mayor humildad. Digo más. Si el próximo periodo presidencial, que obviamente respeto y deseo que sea lo mejor y el mejor para Colombia, todos esos parámetros continúan mejorando al ritmo que se ha hecho en estos 10 años, Colombia será un país mucho mejor, como lo es ahora respecto de 2010. La otra línea era el proceso de paz. Verá, el proceso de paz he oído decir miles de cosas. La mentira más consistente, permanente y que más caló en la opinión pública, desde luego de Colombia, es que el presidente Santos estaba entregando el país al chavismo, castrismo, al castrismo chavismo. Se han desarmado las FARC, se han presentado las elecciones, han tenido medio punto de apoyo popular, quizás demasiado poco, quizás son las consecuencias políticas, y esa ha sido toda la operación que yo firmé en los acuerdos de Chapultepec cuando se hizo la paz de El Salvador hace ya muchos años. Todo eso se ha completado. Las FARC se han presentado como fuerza política y han tenido el apoyo que han tenido, es decir, el triunfo del castrochavismo. Pero la mentira todavía se suspende en el aire, como si fuera una verdad, y todavía hay muchos de mis amigos colombianos que se han creído esa gran mentira. Sin embargo, el proceso de paz y la implementación en la que estoy con don Pepe Mujica, de supervisor o no sé qué figura realmente es la que tenemos, va adelante y durará mucho tiempo, porque construir la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Y el presidente Santos ha tenido una prioridad sobre todas las prioridades, que es la primera vez que veo en un acuerdo de paz, que es poner a las víctimas en primera línea de su tratamiento, de la reconciliación y de la reconstrucción del país. No estoy hablando de 3 o 4 víctimas. La lista supera los 7 millones de personas que han sido desplazadas y que el país tiene la obligación moral y de construcción de futuro de restituirle su lugar, de reconciliarlas y de desarrollarlas como el resto de los colombianos. Ese quizás ha sido la mayor de las victorias, poner el foco en las víctimas. El proceso de paz tiene mucha mejor literatura internacional que interna, porque todavía hoy se discute en los ruidos de la campaña, pero créanme, como dije la última vez que hemos hecho esta revisión de la implementación de los acuerdos, si hay un plan mejor, que me lo expliquen, porque de verdad lo apoyaré y me apuntaré a él. Mejor en los resultados al día de hoy. Esos resultados que son ya los que fueron cuando se consideró acabado, entre otros, el conflicto del Salvador. Por tanto, estamos ante una obra de gobierno con un presidente que se ha comprometido con una serenidad envidiable a desafíos de una magnitud extraordinaria en un momento crítico
de la región, con una Colombia que ha mantenido la estabilidad, el crecimiento, aun con la bajada de los precios del petróleo, que se ha desarrollado, que ha disminuido sustancialmente la pobreza y que ha hecho un acuerdo de paz que ahora deberá implementarse, pero créame, respecto, como decía, lo de El Salvador, ya hubiera estado implementado. Se han desarmado, se han presentado a las elecciones, podríamos considerar que se ha quedado atrás, pero la ambición del presidente Santos es que la paz fuera mucho más que el fin del conflicto, fuera inclusiva y fuera de desarrollo. Permítanme que le diga, presidente, yo hace 40 años que esperaba que esto ocurriera. No es mucho, pero 40 años en una vida es bastante. Así que déjeme que le diga gracias, gracias por haberlo hecho posible y por abrir la esperanza. Gracias. Muchas gracias, presidente Felipe González, por sus generosas palabras. Usted siempre tan amigo de Colombia y tan amigo personal. Quiero saludar al presidente de Nueva Economía y agradecerle esta oportunidad a José Luis Rodríguez, a todos los patrocinadores, presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, y al consejero delegado de Asisa, Enrique de Porres, al director general de Orange, Ignacio de Crue, a nuestra canciller, a nuestra ministra de Comercio, a nuestro embajador, a todos los embajadores aquí presentes, a todos los amigos. Gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Siempre es una tremenda dificultad hablar después de Felipe González, ese poder de síntesis que tiene y dice todo en un tiempo tan breve, lo deja uno en aprietos, porque más o menos lo que él resumió en 4 minutos era lo que yo tenía para decirles hoy, contarles hoy, hablarles del proceso de paz y de lo que hemos venido construyendo en Colombia durante todos estos casi 8 años. El proceso de paz que nadie se imaginaba que fuese posible culminarlo exitosamente hace 8 años. Cuando me posesioné como presidente, mencioné por primera vez esa posibilidad. La gente me miró con escepticismo. Eso no es posible. Ya muchos presidentes nos han prometido lo mismo y nunca lo han logrado. Pues lo logramos porque se alinearon las estrellas, se dieron las condiciones. Como cualquier proceso en la historia, hay que generar esas condiciones para que los hechos se puedan dar, y eso fue lo que hicimos en Colombia, generar las condiciones propicias para lograr un proceso exitoso. Un proceso, como lo decía Felipe, difícil, porque hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. En tiempos de guerra, y a mí me correspondió como ministro de Defensa, el liderazgo en la guerra es un liderazgo fácil, es vertical. De un lado están los buenos y del otro lado están los malos, y uno recoge a los buenos y va a luchar contra los malos. Hacer la paz, en cambio, requiere un liderazgo horizontal, donde hay que persuadir, donde hay que cambiar actitudes, cambiar sentimientos. Eso es mucho más complicado, pero en este caso pues tiene un valor muy grande, y es que se persigue el más noble de todos los objetivos para cualquier sociedad, que es lograr la paz. Siempre hay detractores de cualquier paz, porque en estos procesos la pregunta de fondo que se tiene que responder ante una sociedad es: ¿dónde traza uno la línea
entre justicia y paz. Y por eso cualquier acuerdo de paz es imperfecto por naturaleza. Siempre habrá quienes quieran más justicia y siempre habrá quienes quieran más paz. Por eso siempre habrán quienes no queden contentos con los resultados. Y eso es lo que ha sucedido en Colombia, con algunas diferencias. Me decían los estudiosos de la historia de Colombia y de los procesos de paz, que este ha sido el proceso de paz más calumniado que ha tenido la historia en tiempos recientes. Calumniado en el sentido de tratar de desfigurar los objetivos del proceso. Eso ha dificultado también el propio proceso, pero al mismo tiempo lo ha fortalecido, porque nos ha obligado a ser más cuidadosos, a ser más rigurosos en su negociación y en su aplicación. ¿En qué está hoy el proceso? El proceso de paz en Colombia tiene muchas características sui generis frente a otros procesos de paz en otras partes del mundo. Es un proceso mucho más ambicioso, mucho más complejo, mucho más integral, porque no nos limitamos simplemente a hacer lo que hacen la mayoría de los procesos, es lo que llaman el DDR, tanto en inglés como en español, el desarme, la desmovilización y la reintegración de los alzados en armas a la sociedad, a la democracia. Eso es lo que hicieron en Salvador, en Guatemala, en tantos otros, inclusive en Colombia mismo, cuando se hizo la paz con el M-19. Se daban las amnistías, se desarmaban y pare de contar. Eso ya se hizo en Colombia, eso ya se completó. Las FARC se desarmaron, inclusive entregaron más armas que guerrilleros registrados, cosa que no era ni es usual. Están ya conformados como partido político, participaron en las últimas elecciones del Congreso, no les fue nada bien, y como dice Felipe, nos hubiera gustado que el resultado fuera un poco mejor, pero esa es la realidad. Las FARC cometieron demasiadas atrocidades y el pueblo colombiano expresó su voluntad y no les dio sino una muy pequeña votación. Entonces ya lo que es normal en cualquier proceso se cumplió en Colombia. Lo que sucede es que fuimos mucho más allá y no solamente negociamos esa parte sustancial, sino que negociamos todo un nuevo proyecto de país para, sobre todo, las zonas donde el conflicto no permitió durante más de 50 años la presencia del Estado. Y aquí hay algo muy importante, que lo dijimos desde el comienzo de la negociación. Eso que estamos comenzando a ejecutar, nos dimos 15 años para ejecutarlo, son planes de desarrollo que los bautizamos planes de desarrollo con enfoque territorial, son 16 planes específicos en las 16 zonas que identificamos como las más necesitadas, donde la guerra fue más dura y donde el Estado estuvo más ausente. Fueron planes que durante estos últimos 18 meses o 14 meses que llevamos desde la firma del acuerdo, hemos venido consultando con las propias comunidades. Eso nunca se había hecho en Colombia, o sea, son planes de desarrollo construidos desde la base, que vamos elevando para tomar las decisiones. Ya esos planes están diseñados, consultados y están previstos en los acuerdos a comenzar a ejecutarse a partir del 1 de enero del año entrante. Así se acordó y eso se viene cumpliendo. Son oportunidades además enormes para mucha gente, porque ahí vamos a tener condiciones muy especiales, incentivos tributarios, son zonas muy ricas del país que simplemente nunca habían sido desarrolladas. Y eso toma tiempo. Pero lo que les quiero reiterar es que eso se tendría que hacer con o sin FARC. Eso no fue ninguna concesión a las FARC. Fue una concesión en el sentido de darle al acuerdo más dimensión,
pero eso que estamos haciendo es la obligación de cualquier gobierno, existiese o no las FARC. Ya no existen, ya las FARC desaparecieron, pero esa responsabilidad con esas zonas y con esas comunidades pues se mantiene, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, y que los sucesores tendrán que seguir haciéndolo durante los próximos 3 períodos. ¿Por qué digo que durante los próximos 3 períodos? Porque ese fue el plazo que nos pusimos, y además fue lo que nuestra propia Corte Constitucional dictaminó en un fallo histórico cuando le dio la bendición a los acuerdos de paz. La Corte dijo: estos acuerdos tienen tal importancia que ningún gobierno de los próximos 3 gobiernos podrá emitir ningún decreto, ni ningún congreso durante los próximos 3 periodos podrá aprobar una ley o una reforma constitucional que vaya en contravía de los acuerdos firmados. Por eso es que yo digo que los acuerdos son irreversibles, no importa quién llegue al poder, tendrá que continuarlos, pero no solamente desde el punto de vista legal, también desde el punto de vista práctico, racional. ¿A quién se le va a ocurrir a estas alturas, cuando estamos viendo la felicidad de millones de colombianos de esas zonas que les cambió la vida, que las FARC se vuelvan a armar, que vuelvan al monte? O sea, ¿a quién se le ocurre echar para atrás? Esto es irreversible en la práctica, irreversible legalmente. Y además, este proceso que ha sido tan calumniado, la verdad siempre llega, aunque llega tarde. Una frase que tenía Winston Churchill, que me gusta citarla, decía: las mentiras avanzan rápidamente y van en la mitad del camino cuando la verdad apenas se está poniendo los pantalones. Eso generalmente sucede. Y la verdad está comenzando a salir avante. Esto que mencionaba Felipe, el fantasma del castrochavismo, que vamos a entregarle el país a las FARC, que el comunismo se va a tomar a Colombia, eran esos puros fantasmas de la política, de esa neblina que todo lo distorsiona, de la lucha por el poder, pero que la neblina, cuando viene el viento de la historia, se va disipando y va saliendo la verdad. Muchos se quedaron sin argumentos cuando decían: ojo, que es que las FARC tienen ingentes sumas de dinero y se van a comprar las próximas elecciones y van a asumir el poder. Y la gente lo creía, la gente informada, mucha gente informada decía: oiga, eso puede ser verdad. Ellos guardaron todo ese dinero que se han ganado con el narcotráfico y lo van a utilizar para comprarse las elecciones. Lógicamente, ese argumento quedó en el aire cuando vieron los resultados de las últimas elecciones. De manera que el proceso va caminando de acuerdo a como estaba establecido, con problemas, por supuesto, porque es un proceso muy complejo y muy ambicioso, y hemos encontrado dificultades. El propio gobierno a veces falta articularse para ser más eficiente, para dar resultados más rápido. La gente se exaspera cuando dice: el cambio de la paz, nos prometieron los colegios, las carreteras, los hospitales, y hay que explicarles que es que construir una carretera toma tiempo, hay que estructurar los proyectos, los colegios vienen, pero hay que también planear todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Y eso va marchando y va a cambiar la historia del país. Y no nos hemos quedado quietos en lo que llamamos la construcción de la paz. Esa la comenzamos inclusive antes de haber firmado los acuerdos, porque siempre mantuvimos ese aspecto muy presente, que en cierta forma ha sido opacado por el proceso mismo, pero que también está saliendo a relucir. En el año 2012, 4 años antes de firmar los acuerdos, cuando estábamos inclusive comenzando las negociaciones,
hicimos aprobar una ley histórica que se llama la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras. Para reparar las víctimas, las millones de víctimas, tenemos 8,5 millones de víctimas registradas, que hay que repararlas en alguna forma. Y como decía Felipe, ese también es un elemento sui generis de este proceso. Por primera vez en un proceso de paz en el mundo se colocan los derechos de las víctimas, los derechos a la justicia, a la reparación, a la verdad y a la no repetición como el centro de la solución del conflicto, para que informara toda la negociación, y así procedimos. Y eso le dio una gran legitimidad a este proceso. También es la primera vez que dos partes se ponen de acuerdo en crear una justicia. Primera vez que un país soluciona un conflicto armado bajo el paraguas del Tratado de Roma, que se negoció precisamente para solucionar conflictos armados. Y es la primera vez que se hace esa justicia transicional que negociamos. Se ha convertido también en un precedente para otros países. Es un elemento de estudio académico de mucha gente que ya está diciendo cómo fue que negociaron esta justicia, y esa justicia ya comenzó a operar. Ya comenzó con un tribunal especial escogido de manera totalmente transparente y objetiva. También comenzó una comisión de la verdad que tiene 3 años para, yo diría, escoger algunos casos emblemáticos, porque la verdad es necesaria muchas veces para sanar las heridas, que salga la verdad a relucir. Y también se negoció y se creó una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que eso es lo que las víctimas muchas veces más quieren, o lo único que quieren. Una madre que perdió su hijo o su hija, lo único que me dice o le dice a la gente, que me digan dónde están mi hijo o mi hija, qué pasó con ellos. Y sobre todo cuando está desaparecido no hay dolor más grande. Todo eso hay que repararlo, eso toma tiempo. Ya llevamos reparadas más de 800,000 víctimas, pero son 8 millones, o sea que va a ser un esfuerzo muy largo, pero muy importante. Y nosotros comenzamos entonces a reparar las víctimas antes de inclusive terminar de negociar los acuerdos, y comenzamos a devolverle a los campesinos las tierras que les quitaron a punta de fusil. La violencia desplazó millones de colombianos, millones de campesinos, y le estamos devolviendo esas tierras, dándoles títulos, dándoles proyectos productivos. Un proceso lento, pero que va a ser también la base de ese futuro del campo colombiano, que tiene un futuro maravilloso, pero que ha sido abandonado durante tanto tiempo precisamente por la presencia del conflicto. Llevamos más de 300,000 hectáreas devueltas a los campesinos. Vamos a devolverles otras 500,000 que están en manos de los jueces, para hacerlo con toda la legalidad del caso. Pero simultáneamente también hicimos un gran esfuerzo en esa construcción de la paz, porque siempre hemos dicho, estos procesos tienen fases. Una fase es la negociación del acuerdo para que se silencien los fusiles, pero otra fase todavía más difícil es la fase de la construcción de la paz, que puede demorar 1 o 2 generaciones. Esa es todavía más difícil, y hay que hacer un gran esfuerzo, porque ahí se conjugan el desarrollo y la reconciliación. El Papa Francisco fue el año pasado a Colombia con ese propósito específico, y lo dijo él personalmente: vengo a Colombia con un objetivo, darle un empujón a los colombianos para que den el primer paso hacia la reconciliación, que es un proceso largo y difícil. Y lo es, y lo ha sido, y lo será. Pero hay que hacerlo para que este proceso y la paz sea estable y duradera. Y alrededor de eso hay que continuar la construcción de la paz, que es donde entra a jugar todo lo que hemos venido haciendo en los temas normales del país, que cuando llegamos hace 8 años nos propusimos unas metas.
Nos propusimos una visión que tenía 3 pilares. Yo quiero entregarle al próximo gobierno, lo dije hace 8 años, un país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado. Y nos trazamos unos objetivos muy ambiciosos en todos los frentes que tenían que ver con esos 3 pilares. Hicimos de la educación una educación gratis para todos los niños y niñas de Colombia en los colegios públicos del grado 0 al grado 11, para que ningún papá y ninguna mamá tuviera excusa de no enviar sus niños al colegio. Comenzamos en materia de educación con un programa muy ambicioso de primera infancia, que mi esposa aquí presente, ese es su principal bandera, que ha sido muy exitoso, porque ahí es donde comienzan las desigualdades en cualquier sociedad. No hay inversión más rentable de cualquier sociedad que la que se hace en la primera infancia. Y hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar la calidad de la educación. En salud, convertimos la salud en un derecho fundamental. En Colombia, más del 25% de los colombianos no tenían derecho a enfermarse porque se morían, porque llegaban a los hospitales y les decían, ¿usted a qué sistema pertenece? Y no estaba matriculado en ningún sistema, y lo mandaban a otro hospital y a otro hospital, se le denominaba el carrusel de la muerte, y se morían. Nosotros dijimos, eso no puede suceder en ninguna sociedad que tenga el mínimo de justicia, e hicimos declarar por el Congreso el derecho a la salud como un derecho fundamental, y hoy hay cobertura universal, con un sistema de tratamientos muy generoso, y además equiparamos los sistemas subsidiados con un sistema contributivo, que hace que el sistema de salud colombiano sea uno de los más avanzados en la región y en el mundo. En materia de infraestructura, muchos de ustedes aquí presentes han venido participando en esa revolución. Es el proyecto de infraestructura más ambicioso de cualquier país emergente, no solamente de la región. Es un proceso de modernizar la infraestructura que tiene que ver con carreteras, con aeropuertos, con puertos. Los que han viajado a Colombia recientemente llegan a un aeropuerto, El Dorado, que hace 8 años era de los más ineficientes de la región. Hoy es el primer aeropuerto en carga de toda América Latina, el tercero en pasajeros y uno de los más eficientes, si no el más, medido por eficiencia de número de vuelos que entran y salen por hora. Y eso lo hemos hecho para que podamos tener una infraestructura moderna. Y así en los demás frentes. Hemos generado más de 3,5 millones de empleos, la mayoría formales. Por primera vez tenemos más clase media que pobreza. Hemos hecho un gran esfuerzo también en las comunicaciones y en la tecnología. Conectamos todos los municipios de Colombia, que son más de 1.100, con fibra óptica de banda ancha para poder aprovechar lo que significa que todo el mundo tenga acceso a la tecnología. En fin, hemos avanzado muchísimo en lo que complementa este proceso de paz para que esa construcción de la paz sea cada vez más fácil o menos difícil. Y por supuesto la parte social, la equidad. Para darles un ejemplo, la pobreza extrema la hemos reducido a la mitad, y si continuamos la tendencia, en el año 2025-2026 podremos decir, si esa tendencia continúa, que Colombia dejó atrás la pobreza extrema, o sea, desapareció la pobreza extrema del país. Todavía tenemos demasiados pobres en términos generales, pero lo hemos reducido. Más de 5,5 millones de colombianos han salido de la pobreza. Tenemos que continuar. Por eso, y con esto termino, le estamos entregando a mi sucesor un país mejor del que nosotros recibimos, que es lo que aspira a hacer cualquier gobernante: aprovechar las circunstancias y avanzar. Todavía hay muchos desafíos, todavía hay muchos problemas, pero tenemos una economía más sólida de la que teníamos hace 8 años. ¿Cómo se mide la solidez de la economía?
la tasa de inversión, la más alta de nuestra historia y la más alta de América Latina. Los llamados spreads, la prima de riesgo, de las más bajas de nuestra historia, confianza que hay de los inversionistas en el futuro de Colombia. Tenemos grado de inversión y tenemos unas cuentas fiscales responsables porque hemos sido en eso pura tercera vía. ¿Cómo defino yo la tercera vía? El mercado hasta donde sea posible, el Estado donde sea necesario. Y ese pragmatismo es el que nos ha permitido lograr estos resultados, que yo espero que mi sucesor siga construyendo sobre lo construido, que es lo que cualquier gobernante responsable debe hacer y que fue lo que hicimos nosotros. Nosotros construimos sobre lo que recibimos del presidente Uribe, que fueron avances muy importantes y seguimos construyendo en lo fundamental. Pero con la paz todo va a ser más fácil y con socios como ustedes aquí en España, pues también va a ser mucho más fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Felipe, por la presentación. Roberto García Parrilla le hace esta pregunta. La agencia de calificación de riesgos Fitch acaba de dar un voto de confianza a la economía de Colombia y ratifica su estabilidad, ya que no prevé cambios en las políticas macroeconómicas con independencia del ganador de las elecciones. ¿Esto va a ser así o se corre el peligro de bandazos en la estrategia económica de su país dependiendo de quien resulte elegido presidente de Colombia? ¿Cree usted que don Iván Duque, con su economía naranja, que explicó en este mismo foro recientemente, inspira tanta confianza en los inversores como él y Uribe presumen? Pues Colombia ha tenido afortunadamente una tradición muy larga, muchos gobiernos de un manejo responsable en su economía, tiene unas instituciones que funcionan. El Banco de la República, su independencia, o sea, el Banco Central, es un banco que se ha caracterizado por su criterio técnico, por tener una política monetaria muy apropiada a las circunstancias que se van presentando. Por ejemplo, con esta crisis que sufrimos, el peor choque externo que Colombia ha sufrido desde la época de la Gran Depresión de los años 30, con la baja del precio del petróleo y los productos básicos, nosotros nos logramos ajustar, la inflación se nos subió, pero rápidamente la bajamos, hoy la tenemos controlada, y el próximo gobierno pues no tendrá mucho margen para cambiar esta política de responsabilidad fiscal. Inclusive introdujimos hace 6 años en la Constitución el criterio de responsabilidad fiscal para que todos los poderes públicos tuvieran en cuenta las repercusiones fiscales de sus decisiones, incluyendo los jueces, incluyendo los parlamentarios, el Congreso y el Ejecutivo. Eso le ha dado una gran estabilidad y una gran confianza a los inversionistas, y yo esperaría que el próximo gobierno, sea quien sea, pues mantenga esa política, porque no hay mucho margen de maniobra para modificarla. Siempre he dicho que uno tiene que ser conservador en lo fiscal y muy progresista en lo social, y lo uno es condición necesaria para lograr lo otro. Si uno no tiene recursos fiscales, no puede hacer una política social efectiva, y eso es lo que la historia y la experiencia nos ha permitido, y yo esperaría que el próximo gobierno mantenga esas políticas. Lara Lusón, de la agencia Europa Press, dice: pese a la firma de la paz, los guerrilleros denuncian que tras la entrega de las armas se les ha abandonado, y los campesinos aseguran que los paramilitares han vuelto con más fuerza a las zonas rurales. ¿Qué le diría a quienes hacen esta lectura? ¿A qué cree que corresponde el aumento de los asesinatos de líderes campesinos?
Isabel Rojas dice, ¿cómo está la situación con las FARC? ¿Prevé un escenario futuro de implicación de la antigua guerrilla en la gobernabilidad del país? Y Lázaro San Juan dice, hace unos días se reiniciaron los diálogos de paz con el denominado Ejército de Liberación Nacional en La Habana. ¿Qué perspectivas de éxito le otorga a esta iniciativa? Ahí hay varias preguntas en una. La parte de los asesinatos de los líderes sociales, que es un tema que a mí me preocupa mucho, me duele mucho, y yo personalmente estoy al frente de una serie de instancias que hemos creado para afrontar ese problema. Un conflicto de 54 años, que fue tan cruel, que estuvo caracterizado por tantos fenómenos de violencia, pues no se resuelve automáticamente de un día para otro con una firma. Eso también es un proceso. Por ejemplo, las zonas donde operaban las FARC y el narcotráfico, son zonas que el Estado prácticamente había abandonado porque no tenía la capacidad de ir a hacer lo que llaman militarmente el control del territorio. Están hasta ahora desplegándose a esos territorios y asumiendo ese control. Y mientras tanto hay muchos intereses, por ejemplo, en no permitir algo que yo considero que es una gran oportunidad para Colombia, y es la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. En el proceso de paz incluimos específicamente, y eso fue una solicitud personal mía, el tema del narcotráfico en la agenda con las FARC. Ellos se opusieron hasta último momento, pero dijimos, si no hay eso, no hay acuerdo de paz. Y los obligamos a firmar unos acuerdos donde ellos tienen que colaborar, no solamente romper todo vínculo con el narcotráfico, sino colaborar en la sustitución voluntaria de aquellos campesinos que viven de la coca, pero que por primera vez vamos a poder darles una alternativa para que tengan un ingreso digno que no sea la coca. Y por eso digo yo que es la primera vez que vamos a tener una posibilidad de una solución estructural. Por supuesto que los narcotraficantes y los que viven del negocio no están interesados en que eso tenga éxito porque se quedan sin su materia prima. Y fíjense cómo Colombia, que ha sido el país que más sacrificios ha hecho en la historia de esta guerra mundial contra las drogas, el país que ha sacrificado más gente, más jueces, más policías, más líderes políticos, más periodistas, que más sangre ha vertido en la guerra mundial contra las drogas, y no hemos dejado de ser ni un solo año el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. ¿Por qué? Porque había un problema estructural que por primera vez vamos a poder solucionarlo y lo estamos solucionando. Pero ahí hay fricciones, hay complejidades que estamos atendiendo, tenemos la fuerza pública necesaria para hacerlo, desplegamos 80.000 hombres en las zonas que están copando el territorio vereda por vereda, y eso vamos a ver avances en ese control de territorio cada día, cada mes, y eso se ha demorado, y por supuesto que yo soy el más preocupado en que esos asesinatos, que tienen diferentes orígenes, unos narcotraficantes, otros que no están interesados en que se les devuelva a los campesinos las tierras, ahí hay un contubernio entre antiguos paramilitares o paramilitares y algunos terratenientes que se hicieron a esas tierras, muy posiblemente con plata también del narcotráfico. Todo eso son coletazos de este proceso que estamos corrigiendo y vamos a seguir corrigiendo, y el próximo gobierno tendrá que continuar esa política de represión. Ahí sí es pura represión de esas bandas criminales que quieren subsistir después de este proceso de paz. El ELN en este momento estamos sentados con ellos, negociando un acuerdo. Vamos a buscar un acuerdo de cese al fuego, ojalá permanente, y al mismo tiempo estamos buscando cómo avanzar en los demás puntos de la agenda que ya está acordada,
Y lo que yo aspiro es a poder avanzar lo máximo posible, pero por supuesto que en una negociación se requieren de dos partes, para bailar se requieren dos, como dicen. Entonces, si el ELN está dispuesto a avanzar sustancialmente antes de terminar el gobierno está dispuesto a avanzar sustancialmente con el ELN, y si es posible, firmar una especie de acuerdo marco, como el que se firmó en Irlanda del Norte, con los parámetros básicos, y el próximo gobierno decidirá si continúa o no, pero si se logra llegar a ese nivel, creo que el próximo gobierno también le quedará difícil reversar esa negociación, que además tiene las mismas características de las FARC. Hay unas líneas rojas que nosotros pusimos desde el principio. Nosotros no vamos a negociar la propiedad privada, ni nuestro modelo de desarrollo, ni vamos a negociar nuestras fuerzas militares. Todo lo que las guerrillas en la historia de las negociaciones exigieron, nosotros no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar tampoco con el ELN. Señor presidente, Damián Ardura le pregunta cómo valora usted las manifestaciones del expresidente Uribe, afirmando que podría ser asesinado. ¿Es una de las muchas habilidades para hacerse notar don Álvaro en la campaña? Pues mire, yo mismo le mandé decir al presidente Uribe que existían informaciones de inteligencia que nos indicaban la posibilidad de que estuvieran atentando contra él y contra otras personalidades. Él recibió esa información, después no sé por qué se hizo pública. Esa información es una información que uno debe de administrar con cierto sigilo para poder hacer las investigaciones necesarias, y tenga la seguridad de que el presidente Uribe está hoy más protegido que nunca, porque también se lo ofrecí. Cualquier protección adicional que necesite está a su disposición, y yo lo que diría es que los candidatos y las personalidades en Colombia que tengan amenazas pues serán protegidas con todo lo que el Estado les puede ofrecer. Y yo estoy seguro que y espero que no suceda nada en esa dirección que podamos lamentar el día de mañana. Amado Lorenzo dice, ¿qué medidas está tomando el gobierno colombiano para reducir el narcotráfico que tanto ha aumentado recientemente? Luis Fernández dice, el diario español El País publicó recientemente una información que asegura que la cocaína regresa a Colombia con un notable crecimiento de la producción que amenaza la estabilidad del país y multiplica la llegada de la droga a Europa, a Estados Unidos y a Europa. Pedro González, del debate de hoy, dice, la cláusula de los acuerdos con las FARC por la que se impide la fumigación de los campos de coca se está traduciendo en muchas más hectáreas de cultivo. ¿No cree que el proceso de paz puede empezar a resquebrajarse por ese flanco? Yo le agradezco mucho esa pregunta porque me da la oportunidad para aclarar una serie de informaciones que se han venido circulando y que ayer en un artículo en el diario El País pues se hicieron una serie de afirmaciones que no son ciertas. Yo conozco el autor del artículo, trabajó conmigo cuando estábamos en el gobierno del presidente Uribe y tiene muchas bases falsas. Primero, comienza por decir lo que alguna de las personas que preguntó hoy sostiene, que la fumigación se suspendió por acuerdos con las FARC. Eso es totalmente falso. Las FARC se opusieron permanentemente a tocar ese tema. Ellos decían que ellos no eran narcotraficantes, que ellos simplemente estaban poniéndole impuestos a los narcotraficantes, y eso lo han sostenido durante todo el tiempo. Por supuesto, nosotros dijimos eso no es aceptable, pero nunca
nunca ni exigieron ni nosotros le íbamos a hacer esa concesión de dejar de fumigar como concesión a las FARC. Nosotros dejamos de fumigar porque se volvió una práctica ineficaz. Y perdónenme que hable en primera persona, pero creo que no hay persona que más haya luchado contra el narcotráfico que este servidor, yo como ministro de Defensa y como presidente. El vicepresidente actual de Colombia, el general Naranjo, fue señalado por la Interpol como el policía más eficaz en la lucha mundial contra las drogas, porque pusimos a buen recaudo los carteles, los principales narcotraficantes, y fumigamos la mayor cantidad de hectáreas en la historia de Colombia, y al otro año subió la producción. Ya habían aprendido a esconderse y a protegerse de las fumigaciones. Y la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo diciendo, si esas fumigaciones, si el material que utilizan en alguna forma se comprueba que puede tener daños ambientales y daños para la salud humana, tiene que suspenderse. Y la Organización Mundial de la Salud, meses después, emitió una información, dio una información de una de sus investigaciones diciendo exactamente que sí, que efectivamente la forma como se fumigaba estaba generando daños ambientales y daños a la salud de los colombianos. Entonces suspendimos la fumigación por ineficaz y por una obligación constitucional. Y realmente sí era ineficaz, porque nosotros fumigamos, por ejemplo, en el año 2008, 2009, más hectáreas que nunca, y la producción, sin embargo, subió. También esa información dice que Colombia tenía controlado el negocio del narcotráfico. Colombia nunca ha tenido controlado el negocio del narcotráfico. Se lo decimos quienes hemos estado al frente de ese negocio. Es un negocio que lo hemos podido reducir y que fluctúa de acuerdo a muchas circunstancias. Inclusive la devaluación del peso colombiano estimula inmediatamente el tráfico de drogas porque se vuelve mucho más rentable su venta. También obedece a las leyes económicas y por eso digo que por primera vez tenemos una oportunidad. Es cierto, nadie lo ha desconocido, que los cultivos aumentaron en los últimos 2, 3 años y yo asumo esa responsabilidad, tal vez fue mi culpa, precisamente por imponerle a las FARC en la agenda el tema del narcotráfico, y eso tuvo un incentivo perverso, porque muchos campesinos dijeron, aquí va a haber una sustitución voluntaria, entonces va a haber beneficios para quienes estén cultivando coca, pues vamos a cultivar coca, y se aumentó. Pero hoy tenemos una política muy bien diseñada y muy efectiva de una combinación de erradicación forzosa, que es la que sí funciona, más que la fumigación, y sustitución voluntaria. Se están haciendo los convenios, o ya se firmaron y ya está en pleno funcionamiento la sustitución voluntaria. ¿Cómo opera eso? Se hace un convenio con las familias se comprometen y dicen cuánta coca tienen, se comprometen a erradicarla, nosotros les damos unos recursos para que puedan sobrevivir mientras hacen la transición a los cultivos lícitos, se les lleva a los cultivos lícitos, se les da la asistencia técnica y entonces no tienen el incentivo de volver a sembrar, que era lo que tenían durante los últimos 40 años, que uno los forzaba a erradicar o les mataba las plantas con la fumigación y al otro día estaban sembrando inclusive más coca y más producción. Entonces, por primera vez tenemos una solución estructural de largo plazo y quien no firme, quien no sustituya voluntariamente,
pues se le quita la coca a la fuerza, pero al mismo tiempo se le da una alternativa que es la forma para tener una solución de largo plazo. Y estamos viendo que ya eso está funcionando. En el último año, la erradicación forzosa ya suma más de 63.000 hectáreas y la sustitución voluntaria va como en 35.000 y está creciendo cada vez más porque tiene un comportamiento de incremento geométrico en la medida en que más y más familias se van involucrando al programa. O sea que yo espero que si somos consistentes y perseveramos y somos eficientes en darles la alternativa de ingreso, por primera vez en 40 años, Colombia podrá dejar de ser el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Jesús García Calero, de ABC, dice: el arqueólogo al frente del rescate del galeón San José ha sido revocado por la Procuraduría. Su famoso Dream Team quedó en equipo de cazatesoros cuya empresa está controlada desde un paraíso fiscal. Y la ministra de Exteriores reveló que el acuerdo se condicionaba a que todo se activara antes de su salida del poder. ¿Cree que son las condiciones necesarias para un proyecto tan importante? ¿Teme la quiebra de la seguridad jurídica y un deterioro de la imagen de Colombia y su relación con España? Juan Ignacio Vecino dice: ¿nos puede comentar por qué se aprobó una ley en 2013 para crear una alianza público-privada para rescatar el galeón español San José con 200 toneladas de oro, plata y esmeralda, sin contar ni con España ni con la UNESCO? ¿Por qué guarda silencio el Gobierno de España? El galeón San José lo han buscado durante los últimos 300 años. Cuando se aprobó esta ley, que se aprobó en el año 2013, era ministro del Interior el actual Procurador General de la Nación, y se aprobó precisamente para permitir un camino que, si llegase a encontrarse cualquier galeón, cualquier patrimonio sumergido, porque no es el galeón San José, tuviésemos la oportunidad de aliarnos con las personas que saben de este tema, con las personas que pueden ayudarnos a recuperar ese patrimonio científico. Por eso se aprobó esa ley, que fue estudiada por la Corte Constitucional, se le dio su bendición y es ley de Colombia. Nosotros no hacemos parte de la Convención de la UNESCO, y no hacemos parte de la Convención de la UNESCO también por otras circunstancias. Hemos tenido una serie de diferendos territoriales con algunos países, no somos parte tampoco de la Convención del Mar, y por consiguiente no estamos obligados a los parámetros que impone la Convención de la UNESCO o la Convención del Mar. Y en ese sentido, pues, la ley colombiana le permite al gobierno colombiano que pueda recuperar cualquier patrimonio sumergido de acuerdo a sus propios criterios. La propia ley dice que se tiene que recuperar los patrimonios que sean importantes de una forma responsable, que es lo que estamos procurando hacer. La alianza público-privada tiene también como finalidad no poner en riesgo el capital colombiano, los riesgos lo asumen los privados, pero el patrimonio, y eso lo decide Colombia, es de Colombia y de la humanidad, que ese es nuestro criterio. Este es un rescate arqueológico, es un rescate científico, y la parte comercial solamente se determinará cuando los expertos digan que hay alguna parte que se puede comercializar, que sería lo que el sector privado o el privado de este rescate pueda usufructuarse en un porcentaje que ya está determinado, y esa es la forma como vamos a recuperar este
este galeón que está en territorio colombiano, y yo lo que quisiera y ojalá pueda hacerse es poder colaborar con muchos países, entre ellos España, por supuesto, en ver que este patrimonio se recupere de la mejor forma y se ponga a disposición de el mundo. Vamos a construir un museo, vamos a recuperar ese galeón. No compartimos, por eso no somos parte de la convención de la UNESCO, el criterio de que los patrimonios sumergidos deben quedarse en las profundidades del mar. Creemos que para bien de la humanidad, para bien de los colombianos, debe recuperarse, y recuperarse de forma responsable y en forma científica y en forma que podamos preservar el valor arqueológico de lo que ahí encontremos. Presidente, ¿no reconoce usted a España ningún derecho especial en primera prioridad respecto al interés que usted le confiere al mundo? Pues estamos dispuestos a hablar con cualquier país, con España por supuesto, que es nuestro amigo, pero es un tesoro que está en aguas colombianas, que encontramos en aguas colombianas, entonces ahí pues creemos que es un tesoro colombiano. Usted, presidente, ha declarado varias veces que espera un rápido cambio de régimen en Venezuela. ¿Qué es lo que usted sabe que nosotros no sabemos? Esta pregunta se la hace Miguel Otero, editor de El Nacional de Venezuela, exilado en España. Luis Ferreira le pregunta si ve usted a corto o medio plazo una solución democrática en Venezuela, o el populismo de Chávez y Maduro resultará irreversible por espacio de muchos años, lo mismo que en Cuba. Francisco José Alonso Rodríguez dice: ¿qué opina de las diferencias radicales que tienen los expresidentes españoles y exsecretarios generales del PSOE, señor González y Rodríguez Zapatero, sobre Venezuela? Isadora Zubillaga dice: ¿cuándo podemos esperar de Colombia la prohibición de visas y la congelación de bienes para cercar definitivamente a la narcodictadura? Doña Isadora es venezolana. Colombia es el país más interesado en que Venezuela pueda superar su crisis, porque tenemos una frontera de 2.200 kilómetros, ya tenemos más de 1 millón de venezolanos que han migrado hacia Colombia. Eso nos impone un gran esfuerzo en materia de atender a estas personas, que las hemos venido atendiendo, porque nosotros queremos ser generosos con los venezolanos, son nuestros hermanos, pero implacables con el régimen que ha producido esa crisis. Entonces, aquí hay generosidad con los venezolanos, y los venezolanos han encontrado en Colombia un país que les ha tendido la mano, pero sí, al mismo tiempo estamos rechazando todo lo que el régimen que está produciendo esa crisis ha venido haciendo. Y vamos a seguir en esa misma dirección. ¿Qué me lleva a mí a decir que este régimen no va a durar mucho? Las circunstancias que estamos viendo. No requiere ser uno experto ni tener información privilegiada, sino ver cómo está haciendo agua, cómo se está desmoronando el régimen allá en Venezuela, cuando uno ve que la gente se está muriendo de hambre físicamente, cuando uno ve que están surgiendo enfermedades que se consideraban desaparecidas hace mucho tiempo en América Latina, por falta de medicamentos, y un régimen que tiene una capacidad de negación realmente irracional, porque siguen negando que haya una crisis y siguen negando la posibilidad de que países como Colombia o la comunidad internacional o países como España les ofrezcan ayuda humanitaria. Ellos dicen que no la necesitan porque no tienen una crisis. Eso demuestra una falta de conexión con la realidad
y en la medida en que uno ve cómo se deteriora, el régimen simplemente se va a derrumbar. No hay país en la historia que haya logrado sobrevivir una hiperinflación de más del 2 o 3.000% durante unos meses. Venezuela tiene 15.000% de inflación y ya lleva muchos meses, años, y eso va creciendo. Eso para cualquier observador indica que el régimen se va a desmoronar. Ahora, frente a las elecciones, hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a reconocer el resultado de ninguna elecciones porque no creemos que esas elecciones sean democráticas ni limpias, son unas elecciones amañadas que ya tienen un resultado previsto y que lo que busca es tratar de perpetuar ese régimen que es cada vez más represivo, porque lo que estamos viendo en Venezuela es una paradoja. Entre más se deteriora social y económicamente, más sofisticados son los instrumentos de control social del régimen, pero eso hace crisis con una hiperinflación de 15.000, 16.000, 17.000%. Por eso es que yo digo que ese régimen no va a perdurar. Nosotros vamos a continuar siendo generosos con los venezolanos que lleguen a Colombia y vamos a continuar ejerciendo todas las presiones políticas que se puedan ejercer a nivel bilateral o a nivel multilateral para que Venezuela cambie su sistema, que es cada vez más antidemocrático, ya allá desapareció la democracia. Nosotros mantuvimos unas relaciones cordiales con Venezuela, teniendo unas diferencias ideológicas desde un principio, pero cuando rompieron con la democracia, claramente nosotros ahí dijimos, nosotros no podemos aceptar esa situación, y fue ahí cuando nosotros hicimos o ejercimos una política muy en contra de lo que estaba sucediendo en Venezuela y la seguimos ejerciendo. Les cuento una anécdota al inicio de todo este proceso. 10 de agosto del año 2010, sentado con Chávez, yo era muy enemigo de Chávez y viceversa. Nos recordaban pues los artículos que yo escribía y lo que Chávez me decía, y en esa conversación que estaba la canciller aquí presente y estaba Maduro de canciller, le dije a Chávez, mire, podemos tener una buena relación o cordial relación respetándonos lo que cada uno hace en su país. Yo nunca me voy a volver un revolucionario bolivariano y usted nunca va a ser un liberal demócrata, pero respetémonos y dejemos que sea la historia la que juzgue cuál modelo es más efectivo, cuál modelo es exitoso. Porque él decía, es que su modelo, su forma de ver no va a ser exitosa. Le dije, dejemos que la historia decida. Pues creo que la historia decidió hace mucho tiempo cuál modelo era más exitoso, y por eso digo yo que ese régimen está haciendo agua. Hemos de finalizar ya. Siento que no puedo leer muchas de las preguntas que nos han llegado. Alberto de Prieto, de OK Diario, dice: ante una probable victoria de Iván Duque, que aboga por revisar los acuerdos con las FARC, ¿cómo va a defender usted su legado? Daniel Herrero dice: ¿qué le parece que miembros del Partido Popular, el partido del presidente del Gobierno, acudan esta tarde a un acto electoral del Centro Democrático para apoyar a sus candidatos? Y el presidente de la FAPE, de la Asociación de Periodistas de España, le pregunta en ese mismo sentido qué va a hacer usted después de ser presidente del Gobierno y cómo va a defender precisamente su legado. Yo espero que
el llamado legado que deja uno se defienda por sí solo. Y creo que ahí están las cifras, ahí están los resultados. Esta paz, como lo dije, es irreversible y saldrá a relucir ese legado que se defenderá por sí solo. Yo no me voy a poner a defender mi legado, ni voy a ponerme a molestar a mi sucesor, ni a entrometerme en sus asuntos. Creo que los presidentes debemos aprovechar nuestro cuarto de hora, hacer lo mejor posible durante ese inmenso honor que representa estar al frente de un país, y que cuando la democracia determina que hay un cambio de gobierno, hay que dejar al nuevo presidente, al nuevo gobierno, hacer sus cosas de la manera como ese gobierno considere que las hace mejor, sin la interferencia permanente de sus antecesores, de manera que tenga la seguridad, y los colombianos y el mundo entero tendrá la seguridad de que yo no voy a seguir buscando ese pedacito de poder que muchas veces en América Latina los caudillos siempre tienen que seguir buscando para perpetuarse en alguna forma. ¿Y a qué me voy a dedicar? Dios es muy generoso y me va a dar por primera vez una nieta. Entonces voy a ser un abuelo por primera vez. Espero que en un mes nazca, se va a llamar Celeste, y voy a dedicarme a consentir a mi nieta junto con mi señora. También será una nueva abuela y seremos muy felices. Nuestra organización otorgó el Premio Nueva Economía Fórum al Desarrollo Económico y la Cohesión Social en 2016. Lo otorgó al pueblo colombiano por los esfuerzos que está haciendo por ir a esos cielos, y nos encontramos muy satisfechos de haberle concedido entonces el premio, y ahora por abogar por ese buen futuro para todos los colombianos. En nombre de Red Eléctrica de España, que ha estado hoy representada por su presidente, don José Folgado, en nombre de Orange, que ha estado representada por don Ignacio Orue, don Enrique de Porres, médico, va a despedir el acto como consejero delegado de Asisa. Buenos días. Lo primero que quiero es dejar testimonio de que para el foro es un honor especial tener entre nosotros esta mañana a dos personalidades de la talla política y moral de quienes nos acompañan hoy. Queremos agradecerles las facilidades que han dado para estar esta mañana con nosotros, y queremos agradecerles aún más el testimonio de su compromiso personal por devolver la paz y consolidar la democracia en Colombia. En un país como el nuestro, en el que todavía hay testimonios vivos de la terrible confrontación social que nos devastó no hace demasiados años, y cuando acabamos de constatar la derrota definitiva del terrorismo etarra que ha pervivido durante casi 50 años entre nosotros, comprendemos muy bien la magnitud de la empresa del presidente Santos, y queremos por eso hacer un reconocimiento expreso por la trayectoria de quienes, como ellos, han hecho de la concordia y de la paz social un eje fundamental de su ejecutoria de gobierno. Queremos también dejar testimonio de nuestra solidaridad y de nuestro deseo de éxito y de alcanzar todos los objetivos que se han propuesto, porque, como ha dicho esta mañana Felipe González, es necesario un referente como el que puede llegar a producir Colombia en una región en donde siguen existiendo demasiadas pulsiones antidemocráticas. Nuestros mejores deseos, presidente, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.